Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Vamos a ver nuestro siguiente ejemplo de el teorema de Bayes. Entonces, vamos a usar un filtro de spam con el teorema de Bayes. Recibes un correo con la palabra ganaste. Entonces, tú como buen analista te haces la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que realmente sea spam este correo? Aquí es donde cobra utilidad el teorema de Bayes porque de alguna manera tenemos que tener ya las probabilidades. No podemos estarlas sacando como lo hicimos en el ejemplo anterior, que te decía que servía para ver cómo vamos a utilizar el álgebra y la aritmética, pero en el mundo real nos dan las probabilidades o encontramos la manera de sacarlas. En este ejemplo nos dicen que la probabilidad de que un correo cualquiera sea spam es del 40%. Aquí es donde aplica lo que trataba de decir en el video anterior. Por ejemplo, si alguien quiere saber si tiene cáncer o diabetes, existe una probabilidad ya definida por el peso, el tamaño, por alguna experiencia. A esto se le llama la probabilidad a priori. Así también lo vas a escuchar o lo vas a leer, ¿no?, en los libros de texto, o lo vas a escuchar cuando te estén dando clases de probabilidad. Esta es la probabilidad a priori, lo que está sucediendo. Entonces la probabilidad de que haya un correo que sea spam es del 40%. Así, ya el simple hecho de que te llegue un correo, existe un 40% de posibilidad de que sea spam. Entonces, de que no sea spam, aquí aplicamos la ley del complemento, que tiene que ser el 60%. Ahorita lo vamos a ver bien en un árbol, pero recuerda que toda probabilidad debe de sumar 1. Y aquí, aunque sea repetitivo, es importante. Si no suma 1 tus probabilidades, entonces algo está mal en los números. Luego aquí nos dan la probabilidad condicionada. La probabilidad de que aparezca la palabra ganaste, dado que es un correo que es spam, es del 70%. Y dado que aparezca la palabra ganaste, dado que no es spam, es del 10%. Entonces, nada más para recordar, nosotros tenemos esta fórmula primero. La de la probabilidad de un evento A dado que B ya sucedió. Bueno, esta es la fórmula del teorema de Bayes, ¿no? Vamos a multiplicar una probabilidad condicional por su probabilidad original dividido entre la probabilidad original del otro evento. Pero en el ejemplo anterior, por eso decía que tenía un poco de inutilidad, porque ya nos daban la probabilidad de B. Nosotros tenemos que calcular esa probabilidad del B, o sea, del segundo evento, y para eso tenemos que hacer una suma de probabilidades condicionadas. Recuerda que la probabilidad de B dado que A por la probabilidad de A, esto no es otra cosa que la multiplicación, la ley de la multiplicación en la probabilidad, y lo vamos a volver a ver con un árbol como lo hicimos en los videos anteriores. Solamente que aquí tenemos que sumar también la probabilidad de ese evento B dado que A sea negativo por la probabilidad de que ese evento sea negativo. Eso es todo lo que vamos a hacer, una suma de multiplicaciones de la ley de la multiplicación de la probabilidad. Bueno, vamos a verlo con el árbol para que nos quede más claro de dónde sale este denominador. Entonces, ¿de dónde va a salir el denominador del siguiente árbol? Vamos a dejar que se llene de información. Y aquí lo que tenemos es que ellos nos dieron las probabilidades, ¿no? Un 40% de que sea spam. Aquí comienza la primera rama del árbol. La segunda es el 60 de que no sea spam. 60 más 40 da 1. Entonces, en estas ramas se cumple de que las probabilidades suman 1. Ahora en las siguientes, de que sea spam, también se divide en dos partes. Una, que el correo contenga la palabra ganaste, y la segunda, que sea cualquier otro texto. Entonces, en el caso que nos interesa, dice que es un 70%. Si dice ganaste, hay un 70% de probabilidad de que sea spam. Y entonces aquí nosotros lo único que aplicamos es la ley de multiplicación de la probabilidad. Multiplicamos, esta es la condición, porque aquí ya se redujo el espacio muestral. 70% lo multiplicamos por 40%. Listo, esa es la ley de la multiplicación. Pero lo que nos interesa es que aparezca la palabra ganaste. Entonces no nos importa de las probabilidades que nos dieron si es spam o no es spam. Lo que nos importa es que aparezca ganaste, porque esto es lo que va a modificar el denominador. Entonces aquí dice que si aparece la palabra ganaste, a pesar de que no es spam, es un 10%, ¿no?, de probabilidad de que el correo no sea spam. Hacemos las multiplicaciones, nos da .28 y .06. De aquí salen estos numeritos que vamos a utilizar en el denominador. Ese es el cambio que vamos a hacer y que por lo regular en los ejercicios que te dan es lo que tú vas a llenar. Entonces vamos a aplicar la fórmula de Bayes. Aquí lo vamos a poner con letras, pero sabiendo que los eventos A y B van en ese orden, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de que sea spam, dado que aparece la palabra ganaste. Aquí es donde
para mí empieza a visualizarse mejor el teorema de Bayes, porque recuerda que yo decía, ¿cuál es la probabilidad de que sea spam? Es 40%, ¿no? 60% y 40% creo. Ahorita regresamos al video para ver el árbol, si no tú lo regresas. El porcentaje que sea aquí. Entonces aquí en mi ejemplo de la diabetes o del cáncer, esta es la probabilidad original. Pero esta es la nueva información de la que nos decía el enunciado en el video anterior. Teniendo nueva información, estas probabilidades tienen que cambiar, ya sea que mejoren o que empeoren, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de estudiar. Entonces ya existe una probabilidad de que sea spam, pero ahora nos dicen que qué pasa si tiene la palabra ganaste. Entonces esto modifica literalmente el espacio muestral. Y aquí es donde se empieza a aplicar la fórmula de Bayes, ¿no? El teorema de Bayes. Y bueno, esta fórmula ya la vimos, ¿no? Aquí va lo inverso de lo que tenemos aquí, la probabilidad de que aparezca la palabra ganaste, dado que es spam, que se multiplica por la probabilidad del spam, dividido entre la probabilidad de que ganaste. O sea, en otras palabras, es la probabilidad de que sea A, dado que contenga B, y aquí se voltea, ¿no? Que sea B, dado que ya sucedió A, por la probabilidad de A, dividido entre la probabilidad de B. Y bueno, en el denominador es la probabilidad total de recibir la palabra ganaste, entonces es la probabilidad total, es una suma, que fue lo que nosotros explicamos con el árbol, ¿no? Calculando la suma en ambos escenarios, punto 28 y punto 06, ya vimos de dónde salen estos decimales. Entonces aquí ya nada más los aplicamos en la fórmula. La probabilidad de que sea spam, dado que aparece la palabra ganaste, es punto 70, ya no lo dieron. Punto 40 también no lo dieron. Esto nosotros los calculamos y nada más lo vamos a sumar. Pero pues aquí nada más aplicamos la fórmula como lo vimos en el video anterior. Estos son los resultados de la interpretación de este ejercicio. Aquí nada más vamos a hacer la aritmética y eso es todo. Punto 28 dividido entre punto 28 más punto 06. Aquí este es como una guía. Lo que te aparece en el numerador forzosamente tiene que aparecer en el denominador en cualquiera de las dos sumas, porque si te quieres regresar al árbol o si quieres verlo en la fórmula, te vas a dar cuenta que es lo mismo, es una condición por su probabilidad completa. Entonces es como una guía. Si no te llega a aparecer esto, quiere decir que algo está mal en la fórmula. Y ya nada más hacemos la aritmética y nos da .8235, lo multiplicamos por 100, 82.35 para volverlo porcentaje, y esta es la interpretación final. Esta es la explicación que vamos a dar. Dice que la conclusión dice, aunque inicialmente solo el 40% de tus correos son spam, este 40% fue de la información que nos dieron, el simple hecho de contener la palabra ganaste eleva la probabilidad de que sea un correo basura a un contundente 82.35%. Y aquí podemos ver claramente cómo funciona el teorema de Bayes. Una probabilidad que te digo que era a priori cambia al 82.35 y esta probabilidad se le llama a posteriori. Bien, así es como interpretaríamos estos numeritos y este ejercicio que realizamos. Una cosa extra, ya cuando estás acostumbrado a trabajar con porcentajes y ves .82 a 82.35, pues sabes que están hablando de porcentajes, ¿no? Multiplicarlo por 100. Pero otra manera de verlo para que lo dimensiones es la siguiente forma. Aquí dice que 82.35% serían spam por el simple hecho de contener la palabra ganaste. Entonces, en otras palabras vamos a redondearlo a 83. Sería 83 de cada 100 correos, si contiene la palabra ganaste, es spam. 83 de cada 100 correos van a ser spam si contiene la palabra ganaste. Si lo lees así, de alguna manera como que la matriz en tu mente alcanza a dimensionar cuánto es 82%. O sea, es demasiado, ¿no? 82%. Bueno, este es el siguiente ejemplo que tenía. Yo espero que la sigas pasando muy bien y que te haya ayudado. Para todos la luz, para todos todo.